Hola, mi nombre es Valeria Prado y en este momento vamos a hablar sobre 10 competencias docentes para ser el mejor profesor de educación física. Sobre el cuarto capítulo, utilizar métodos de enseñanza y aprendizajes adecuados. En el momento de que nosotros como docentes vamos a enseñar cualquier capacidad, habilidad o competencias, el docente debe preguntarse el cómo va a enseñar, qué método va a utilizar para que los estudiantes, niños y niñas puedan aprender mejor, que si existen métodos más deseables que otros, existen métodos idóneos para la enseñanza de determinados tipos de aprendizaje. Hablamos desde el ámbito de la didáctica de la educación física. En el ámbito de esta didáctica de la educación física se ha preocupado mucho en diseñar modos óptimos para enseñar y facilitar el aprendizaje. Indican el modo o manera en el que se desea proceder e interactuar con los niños y lograr unos objetivos. En ese momento debe haber una relación directa entre alumno, profesor y contenido a enseñar. Siempre debe basarse en esa observación. Teniendo en cuenta las estrategias de aprendizaje, dichas desde una perspectiva como estudiante y desde una perspectiva como docente, el estudiante debe crear o aprender a crear estrategias para aprender, recordar y utilizar la información que ha adquirido en las aulas de clase. Y como maestros, nosotros debemos ser capaces de crear estrategias para ayudar al alumno o el estudiante o niños y niñas a facilitar la enseñanza para promover los aprendizajes de forma significativas. De entre esas estrategias de aprendizaje se suelen clasificar. La clasificación de estrategias se divide en 3. Comenzando con los canales de aprendizaje, formas para procesar la información y por último, para orientarse socialmente en la realización de las tareas. Primero que todo, sobre los canales de aprendizaje tenemos 3. El canal auditivo, que es el primero, de que es nosotros como docentes, cómo intervenimos con los sonidos de manera concreta o de palabras que sean precisas para el contexto en el que esté el niño o nuestro estudiante. Lo visual es que por medio de imágenes reales logren jugar con su mente y su imaginación, o sea, que le permita al niño la exploración. Y lo kinestésico es el aprendizaje activo, mediante la exploración dentro del canal auditivo y dentro de lo visual, es que el niño explore por medio de sus sentidos y sea capaz de lograr un aprendizaje significativo basado en la exploración. Las formas para procesar la información va desde lo global hasta lo analítico. Como formas de procesar de lo global a lo analítico, en lo global es como el niño adquiere todos esos aprendizajes simultáneamente en una sola intervención. Y en lo analítico es cuando nosotros como docentes le damos pasos a seguir al niño para llegar a un cierto punto o a un determinado momento en la clase que queramos llegar. Para orientarse socialmente y la realización de tareas también hay 3, la fase colaborativa, la fase social y la fase individual. Dentro de la fase colaborativa es cómo nosotros visualizamos la escuela nueva o la perspectiva que tenemos, que sería entrar al aprendizaje 2.0, no basada en el 1.1, en el aprendizaje 1.1 que es usted como docente y estudiante, o estudiante y pantalla o medio tecnológico, sino cómo nosotros como docentes creamos la perspectiva de una escuela nueva basada en la vida real, el aprender por contexto en el que se esté relacionando el niño. La fase social es cuando se permite el aprendizaje activo para lograr un aprendizaje significativo. Y la fase individual le permite al niño o a nuestro estudiante la exploración, dándole a ellos un pensamiento crítico y, digámoslo así, un pensamiento basado en problemas, en cómo nosotros como docentes nos la jugamos por crear el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y cómo nosotros colocamos un problema para ver cómo los estudiantes logran solucionar ese problema, buscarle una solución a ese problema por planteamiento de problema. Hay que tener en cuenta que dentro de todo esto existen unas tendencias que también se clasifican en 3. Hay 3 categorías de metodología de enseñanza para la educación física. La primera es la enseñanza individualizada.
que es centrada en el alumno de manera permanente. La segunda es la enseñanza centrada en el profe, digámoslo así, de una manera no constructivista, sino conductista. Y la tercera es la enseñanza que se basa en la exploración y búsqueda del alumno, sea basado en la exploración o un aprendizaje activo. Dentro de todo esto, nos da a nosotros como maestros una clasificación de los estilos de enseñanza. Primera manera, el estilo reproductivo, y la segunda manera, los estilos productivos. Dentro de los estilos reproductivos entran los estilos de aprendizaje o los estilos de enseñanza tradicionales, que es donde nosotros como docentes tenemos el mando directo, la asignación de tareas, digámoslo así, con algún objetivo que no está tan claro, o que muchas tareas no las dejaban por rellenar un currículo o por cumplir con un currículo o algo ya establecido. El alumno es simplemente el receptor de toda nuestra información que vayamos a digámoslo así, a dar en el aula de clase. Dentro también de los estilos reproductivos entran los estilos individuales. Dentro de estos se potencian la enseñanza individual y tienen presente las diferencias de los alumnos atendiendo la diversidad. En eso entran los programas individuales, también hay trabajos por grupo o por intereses en el salón. Se tienen en cuenta unos niveles de aprendizaje y unos estilos de aprendizaje, ya que el alumno no aprende de manera, o sea, todos los alumnos no aprenden de la misma manera. La enseñanza programada, con ciclos, con fechas, los estilos participativos, que es donde propulsan la intervención de los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desempeñando en alguna manera el rol como profesor, ya que sea por enseñanza recíproca, por grupos reductivos o la microenseñanza, por microcurrículos. Y también entran los estilos socializadores. Los estilos socializadores son los que se centran en el interés del clima en el aula. Es el respeto por los valores, las normas y las formas como nosotros cooperamos para adquirir un aprendizaje, los estilos cooperativos. Y dentro de los estilos productivos estamos los estilos cognitivos. Los estilos cognitivos tienen que ver a la enseñanza por indagación o por planteamientos de problemas, como ya lo habíamos hablado. El descubrimiento, pero de una manera guiada, que le permita al niño ser capaz de interactuar con su exploración o con el mundo que lo rodea, con sus pares, para crear un aprendizaje o una experiencia significativa en ellos, basándonos en los aprendizajes previos de cada estudiante. Los estilos recreativos. Dentro de los estilos creativos es la libertad de la creación motriz con lo que nos vayan a llegar los niños, o sea, ese aprendizaje significativo, sea cual sea la enseñanza o la competencia a desarrollar. Dentro de esta estructura y diseño de los métodos de enseñanza tenemos las decisiones preactivas, las decisiones interactivas y las decisiones posactivas. Dentro de la estructura y diseño de métodos de enseñanza entran las decisiones preactivas, las decisiones interactivas y las decisiones posactivas. Dentro de la primera variable, que es las decisiones preactivas, entra la selección de materia dada, en este caso la educación física, la cantidad de actividades o el tiempo que vamos a establecer para la actividad, o cuántas actividades vamos a hacer en una sola intervención o en una sola clase, la calidad que queremos de nuestros estudiantes en el rendimiento, el grado a participar el profesor, si es directo o es indirecto, o es desde un aprendizaje colaborativo, desde un aprendizaje autónomo, individual, el grado de participación de los alumnos con nosotros. Dentro de la segunda, que es las decisiones interactivas, es como nosotros como docentes, en nuestra segunda variable, damos la organización del aula o la organización de la clase en sí. Las decisiones en cuestión de tiempo, en cómo vamos a organizar las 3 fases de nuestra clase, la duración que tiene que tener las actividades, teniendo en cuenta en la primera variable que era cuántas actividades se iban a realizar, el ritmo de movimiento que deben tener nuestros estudiantes y las decisiones acerca del modo en cómo nos comunicamos en nuestro aula de clase. Como tercera,
tenemos las decisiones posactivas. Las decisiones posactivas es después de toda la creación de actividades, es, digámoslo así, la última instancia de nuestra clase, que es la forma en cómo nosotros nos vamos a centrar para evaluar al alumno, si es de manera cualitativa, cuantitativa. El profesor evalúa al niño, puede ser de manera verbal o puede ser de manera escrita. De esa manera, lo verbal es pues cuando usted le pregunta al niño qué fue lo que aprendió, cómo lo aprendió, si le gustó, si no le gustó, qué se le podría mejorar. O si le hacemos una prueba escrita, cuadriculada, tradicional, de qué fue lo que aprendió y qué fue lo que le llamó la atención, pero de manera escrita. El profesor puede evaluar a nuestro estudiante, o sea, nosotros como docentes podemos evaluar al estudiante siguiendo las normas ajustadas por el grupo. Si hemos creado algunos acuerdos pedagógicos, el profesor puede evaluar también teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje o el progreso que ha tenido cada estudiante en cada clase, y también puede evaluar la relación dentro del aula de clase con las otras clases ya dadas, o sea, con las normas, si han cumplido las normas, de qué manera se relacionó con sus pares, si intervino en la actividad de forma agradable o no agradable. Todo eso puede variar dentro de la forma de evaluar de un profesor en la última instancia de nuestra clase. Nosotros tenemos que en cuenta de que debemos adaptar las clases atendiendo a la diversidad con lo que nos lleguen los estudiantes. Esto nos dice que la educación física es más eficaz cuando los profesores adaptan las estrategias de enseñanza a las condiciones o a los contextos con los que nos vamos a encontrar en nuestros estudiantes. Dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta al momento de planear o intervenir una clase es las necesidades del alumno o las características que tengan nuestros estudiantes, basándose en la necesidad, en los conceptos, en las actitudes, en los aprendizajes previos que tenga cada estudiante, en el aprendizaje significativo que ha logrado o las experiencias significativas que han adquirido. La motivación en la clase es supremamente importante, la manera en cómo socializan o la relación entre sus pares, los contenidos que se abordarán si son completamente adaptados o digámoslo así teniendo en cuenta las necesidades del alumno, el desarrollo del pensamiento tanto individual como colectivo, teniendo en cuenta el aprendizaje constructivista o la interdisciplinaridad que puede haber en nuestra aula. Hay que tener en cuenta de que nosotros debemos estar en la renovación de estilos de enseñanza o métodos de enseñanza adecuados para enseñar por competencias. Toda esta renovación curricular ha hecho que la renovación de metodologías tradicionales sea el rescate de nosotros como alumnos como un polo activo del proceso de enseñanza y aprendizaje. El estudiante debe ser el polo activo para nosotros como profesores a intervenir a dar la enseñanza y aprendizaje. Dentro de toda esta renovación de estilos de enseñanza y métodos de enseñanza encontramos los basados en problemas, el aprendizaje por proyectos, los aprendizajes cooperativos y el aprendizaje basado en problemas y pensamiento crítico del estudiante. Ya esto fue todo por hoy, espero que les haya quedado claro el capítulo 4 que nos hablaba de cómo utilizar métodos de enseñanza y aprendizajes adecuados en el libro 10 competencias docentes para ser el mejor profesor de educación física. Hasta luego.